En esta nueva serie de vídeos voy a mostrar la construcción en detalle de otro mini amplificador a válvulas, pero en este caso push-pull. Muchos de vosotros me lo habéis pedido y aquí está la respuesta, la construcción y el diseño desde cero de otro nuevo proyecto aquí en Clave de Retro. Y tengo pensado introducir algunas novedades y enseñar cosas que no estaban en el amplificador single-ended. Y también mostraré cómo construir el transformador de salida push-pull y su diseño. En esta ocasión empezaremos por la etapa de potencia y cómo hacer un prototipado para validar un diseño en el menor tiempo posible. Recomiendo hacer el prototipo en el chasis que pensemos que va a ser el definitivo. Yo voy a usar este chasis de acero, en el que ya he decidido dónde irá la válvula de la etapa de potencia. Y si no tenéis un taladro vertical como este, no pasa nada, se puede utilizar una atornilladora batería, solo que será un poco más laborioso. Primero vamos a marcar el orificio inicial, con una broca de acero rápido de 2 milímetros. No olvidéis utilizar guantes y gafas de protección y todas las medidas de seguridad que consideréis necesarias. Mucho cuidado al limpiar las esquirlas porque se puede arañar la superficie del chasis. Yo voy a ir retirando el exceso con los guantes sin hacer ninguna presión. Ahora voy a utilizar una broca escalonada para agrandar el agujero hasta el diámetro necesario para un zócalo oval. Recomiendo ir comprobando paso a paso que todo va bien. Tendremos que llegar hasta esta altura, así que voy a limpiar y termino fuera de cámara. En este amplificador solo necesitaremos un zócalo oval para la etapa de potencia porque utilizaremos un doble triodo de tamaño medio. Y a lo largo de estos vídeos mostraré las consideraciones de diseño que me han llevado a tomar esta decisión. Así que bueno, vamos a comprobar que el diámetro es el adecuado y vamos con los agujeros de sujeción. A mí me gusta utilizar una escuadra y a menudo cartabón para asegurarme de que el trabajo en el chasis es lo más preciso posible. En este caso, que los agujeros de sujeción sean paralelos a uno de los lados y perpendiculares a otro, como debe ser. Si esta precisión no te interesa, puedes trabajar de manera más rápida, aunque en general no recomiendo hacer esto con prisas. Marco con lápiz donde creo que va a ir el agujero. Pero antes de hacerlo voy a retirar la parte metálica y voy a asegurarme de que los agujeros estarían a una misma distancia más o menos del agujero central, porque aunque parezca que no, es fácil que no lo estén. Me refiero a esta distancia, los agujeros de la apertura del zócalo. A pesar de que no he utilizado un mártir de madera para taladrar el chasis, podéis ver que no hay ningún tipo de deformación, pero yo recomiendo que utilicéis un mártir, es lo correcto, a no ser que tengáis experiencia como es mi caso y sepáis cómo hacerlo. Y ya solo queda desbarbar los bordes, para lo que yo voy a utilizar una Dremel, y no el desbarbador manual que mostré en el mini amplificador single-ended, que era una superficie de aluminio mucho más maleable. Y aquí está el resultado, lo importante es que los agujeros de los tornillos estén planos y los bordes no corten.
Y aquí tenemos el prototipo de la etapa de potencia soldado al aire. Vamos a comentarlo. Estos dos cables verde y blanco son los que alimentarán los filamentos. Lo voy a hacer con una fuente de alimentación regulable, por lo tanto en corriente continua, y por ese motivo no los voy a trenzar. El cable naranja viene de la fuente de alimentación de alta tensión, que enseñaré luego. Y el cable negro, que es tierra, va conectado a través de dos pequeñas resistencias de 10 ohmios a cada uno de los cátodos. Y comento, por si no se ve bien, que el cable naranja va conectado a los dos ánodos a través de un alambre. Esta resistencia de 1 kiloohmio y esta otra, idéntica, van soldadas directamente a cada una de las rejillas. Y a continuación, otras de unos 100 kiloohmios, donde voy a introducir la tensión negativa de polarización. Y vamos con las conexiones. Estos dos cables, como he dicho, es por donde voy a alimentar los filamentos, a través de estas dos pinzas, que vienen de una fuente de alimentación regulable de laboratorio. Como lo que necesitamos en este punto es tensión negativa y no positiva, lo que vamos a hacer es conectar el terminal positivo de la fuente de alimentación a la tierra del circuito, de manera que el terminal negativo de la fuente de alimentación, que siempre está por debajo de su terminal positivo, nos dará tensiones que estarán por debajo de tierra, es decir, negativas, ya que el positivo está a tierra. Y el negativo nos dará menos 12 voltios cuando configuremos la fuente a 12 voltios. Vamos ahora con el multímetro para medir la corriente de polarización en cualquiera de las dos resistencias de cátodo. Yo lo voy a hacer en esta. El valor de voltaje que midamos aquí deberemos dividirlo entre 10 para obtener aproximadamente la corriente de polarización. El terminal negativo del multímetro, por supuesto, debe ir al otro lado de la resistencia de cátodo, es decir, a tierra. Y como todo está al aire y puede sufrir deformaciones, hay que asegurarse de que no hay contacto accidental entre las diferentes partes del circuito. Y vamos a ver la fuente de alta tensión alimentada por un transformador que he diseñado y bobinado para la ocasión y del que hablaremos en futuros vídeos. Del transformador sale el primario por los cables negros y el único secundario por los rojos, que van al puente rectificador y a los condensadores de filtro. Y esto es un sargento que mantiene la sonda de un segundo multímetro fija en la mesa, en contacto con la tierra de la fuente de alimentación, para poder tomar medidas con una mano. Estos dos condensadores grandes están en serie y los he reciclado de una fuente de alimentación ATX. Este de la derecha es el primer condensador de filtro. De momento voy a dejar la sonda positiva de este segundo multímetro apoyada en el ánodo, comprobando que está firme para medir la tensión final de la fuente. No es recomendable trabajar en un amplificador sin limitador de corriente. Yo voy a utilizar el más sencillo y más barato, que se basa en una bombilla de filamento no vale LED. Esta regleta está modificada internamente para que la bombilla aparezca en serie con el amplificador, y si se ilumina significa que hay problemas. A mí me gusta marcar la polaridad de los enchufes para saber cuál es la fase, pero esto no es estrictamente necesario. Este enchufe es el que irá al primario del transformador que alimentará a los ánodos de las válvulas. El voltaje para los filamentos lo sacaré de esta fuente de alimentación. Antes de conectarla a los filamentos, es decir, sin carga, ajusto el voltaje a 6,3 voltios y ahora ajusto la limitación de corriente al máximo para deshabilitar la salida, para conectar la fuente a los filamentos. Ya está. Ahora le doy corriente, en este caso 1,5 amperio, y no ha sido más porque se había activado la limitación de corriente de la fuente, y aquí se ve claramente cómo los filamentos consumen mucha más corriente al principio, y luego el valor se va estabilizando. Según el manual son unos 800 mA a 6,3 voltios, así que estamos muy cerca. Y vamos ahora con la segunda fuente regulable que nos va a dar la tensión negativa de polarización, en este caso 12 voltios negativos, como expliqué antes en el vídeo. Este es el segundo multímetro que medirá la tensión de ánodo y este grande, en escala de milivoltios, medirá la tensión en la resistencia de cátodo, es decir, indirectamente la corriente de polarización. A partir de este punto recomiendo que utilicéis gafas de protección y si decidís hacer lo que voy a mostrar, lo hacéis bajo vuestra propia responsabilidad. Recordad, ser prudentes. Enciendo el transformador ahora. Y podemos comprobar que la fuente está entregando unos 223 voltios a los ánodos que están dejando pasar unos 8 miliamperios. Esto para una tensión de rejilla de menos 12 voltios. Vemos que la corriente va bajando poco a poco porque los filamentos de las válvulas no llevan demasiado tiempo encendidos, alrededor de 1 minuto, así que voy a esperar otro minuto más a que se estabilice antes de seguir.
Y ahora voy a aumentar la polarización subiendo a menos 11 voltios, lo que provoca un aumento de corriente de ánodo a unos 10 miliamperios y un pequeño descenso en la tensión de alimentación. Ahora voy a bajar la polarización a menos 13 voltios de rejilla. La corriente de ánodo desciende a poco más de 5 miliamperios y la tensión de alimentación vuelve a subir ligeramente por encima del valor inicial. Con esta sencilla prueba puedo determinar que mi diseño inicial es correcto. Finalmente apago el transformador y la tensión va cayendo conforme se van descargando los condensadores de filtro. También la corriente va a ir bajando porque la válvula va dejando de conducir poco a poco, a pesar de que los filamentos están encendidos, pero va perdiendo tensión de ánodo y por lo tanto corriente. Y hasta aquí este vídeo de introducción al proyecto. Si te ha gustado, agradezco mucho tu apoyo en forma de un pulgar arriba, comentando, suscribiéndote si no lo has hecho ya y sobre todo compartiendo, porque estas cosas que acabo de decir que a lo mejor a vosotros no os cuesta nada, para mí es todo lo que obtengo de este proyecto en el que pongo muchísimo tiempo, un gasto económico considerable y la rigurosidad y excelencia de un trabajo que hago lo mejor posible. Muchas gracias de antemano y continuamos muy pronto en Clave de Retro.